Amigos, muy buenas noches. Entre las propuestas que se hicieron durante las recientes elecciones, hay muchas que van en el sentido de aumentar los apoyos sociales e incluso reducir impuestos. Lo cierto es que los márgenes de maniobra en materia de finanzas públicas son muy estrechos. Si bien con la última reforma fiscal del 2014 la recaudación aumentó 2 o 3 puntos porcentuales, el nivel del 17.4% del PIB es insuficiente. En recaudación fiscal somos el último lugar entre los países de la OCDE, por debajo de Chile, de Argentina, de Irlanda, de Corea, de Sudáfrica. Los últimos ajustes del 2014 fueron recaudatorios y la clase media y las empresas quedaron a disgusto. En ese sentido, propios y extraños hablan de la necesidad de una auténtica reforma fiscal para el próximo sexenio. ¿Hacia dónde debe ir? Esta noche nos acompaña Fernando López Macari, él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF. Ellos formularon un trabajo en específico al respecto. Acompáñenos a conocerlo. Pues Fernando, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Alberto, encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, y hoy vamos a platicar de un tema importante, un tema que tiene que ver con la reforma fiscal. Durante el proceso electoral, el largo proceso electoral, se hicieron muchas propuestas en la parte, digamos, de política pública, muchas propuestas que tienen que ver con el gasto y que tendrán que ver con las finanzas públicas. Pero, ¿qué tanto margen de maniobra hay en las finanzas públicas para estas propuestas? Pues, Fernando, muchas gracias. ¿Cómo lo ves tú el tema? Gracias, Alberto. Comentarte que en el IMEF hemos desarrollado una agenda de propuestas que denominamos 2019-2024. En esta agenda trabajaron los 17 comités técnicos nacionales del instituto, que como tú bien sabes, son el órgano, el músculo técnico de nuestro instituto y que buscan posicionar los temas que son importantes en el desarrollo del país. Uno de estos temas, como tú bien mencionas, es el tema de la política fiscal y cómo debiera de manejarse no solamente el cobro de los impuestos, sino el gasto público y la administración de los recursos de la Federación y de los estados, ¿no? En este sentido, el IMEF lo que ha determinado es que a raíz de una recién reforma fiscal en los Estados Unidos. 2018. Sí, una reforma fiscal en los Estados Unidos, pues que vino a disminuir la tasa de impuesto sobre la renta y que pone cierta presión a el gobierno mexicano para atender este problema de inmediato, porque requiere de un análisis, no solamente hablar de disminución de tasas, sino hablar de un análisis de todo el sistema tributario. Porque lo que es una realidad, Alberto, es que el mundo en general está tendiendo a menos impuestos sobre las utilidades y a más impuestos sobre el consumo. Exacto. Permitiendo con esto que se estimule la economía con mayores inversiones en las empresas. En esta propuesta que ustedes están haciendo, ¿va en ese sentido, Fernando? O sea, reducir el gravamen al impuesto sobre la renta, todo lo que tiene que ver con lo que nos quitan a los trabajadores, a los empleados, lo que le quitan a las empresas, reducirlo para que se traduzca en ahorro e inversión y al mismo tiempo aumentar los impuestos para el consumo, ¿verdad? Ese sería más o menos el tema, ¿no? Lo que es una realidad es que hay muy poco margen en las finanzas públicas de nuestro país para hacer un ajuste de manera unilateral. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendría que venir acompañado. Si hubiera una reducción de tasas de impuesto sobre la renta, esta reducción de tasas de impuesto sobre la renta tendría que venir acompañada de una generalización o un aumento de la base gravable en la base de contribuyentes en materia de IVA, en materia de impuestos del consumo, ¿no? Una de cualquiera de las dos por sí solas no serían sostenibles en las finanzas públicas de nuestro país. Y lo que se plantea y lo que plantea el IMEF es justamente promover e incentivar la inversión en nuestro país, disminuyendo las tasas de impuesto sobre la renta, pero también analizar de manera conjunta, gravar con IVA alimentos y medicinas, ciertos alimentos y ciertas medicinas, evidentemente cuidando que no se afecten los bolsillos más vulnerables de nuestro país, pero que esto permita la recaudación en el impuesto al valor agregado, permita compensar la disminución en la recaudación del impuesto. Vieja discusión, ¿verdad? Y además una discusión muy politizada. ¿Se podrá en esta próxima administración amalgamar
digamos, todas estas visiones que han estado en contra de imponer impuestos a alimentos y medicinas y sobre todo un IVA generalizado? ¿Cómo lo ves? Como tú bien dices, es una vieja discusión, no es una discusión que haya nacido este año o que sea de reciente creación. Lo que es una realidad es que nosotros en el IMEF lo que nos preocupamos es por sacar propuestas que tengan una viabilidad técnica, Alberto. Técnica. Entendemos que se requiere de una labor política para hacer caminar muchas de estas propuestas, pero también entendemos nuestras limitaciones y sabemos nuestras fortalezas. Sabemos que en el IMEF tenemos una fortaleza técnica y es así como presentamos lo que desde nuestro punto de vista se debe de hacer, independientemente de que tengan una viabilidad política o no. Ya estará de la habilidad de los gobernantes y de los actores políticos de poder sacar adelante o no estas reformas. De hecho, en esta administración se logró una reforma fiscal, entre comillas, porque hay que ponerle entre comillas. Yo creo que no fue una reforma fiscal, fue una propuesta fiscal recaudatoria. Y bueno, dado que no se podía ir a gravar el IVA, lo que se utilizó es otra figura que es el famoso IEPS, ¿verdad? ¿Te acuerdas? El IEPS que se aplicó a algunos alimentos y a los refrescos, ¿verdad? Y de ahí se obtuvieron recursos. Pero bueno, ya sabemos que al final de cuentas, pues el IEPS no es precisamente la mejor figura y entonces la mejor figura para gravar el consumo pues es el impuesto al valor agregado, ¿verdad? Sin duda. Y lo que también tenemos que entender es que esta reforma fiscal que vivimos en la administración actual fue una reforma altamente exitosa en materia recaudatoria. Sin embargo, se quedaron algunos temas que el propio IMEF había sugerido previamente en el tintero que no lograron sobrepasarse precisamente por las barreras políticas y por los intereses políticos. Hay la tentación, Fernando, de no moverle más al tema impositivo porque al final de cuentas es un tema polémico, controvertido, no vende bien, no es populista. ¿Cuál sería la situación para las finanzas públicas del país si no hay una reforma fiscal en la próxima administración? Sobre todo considerando el tema que tú ya mencionas, que es el tema de la reforma que se hizo, la reforma fiscal que se hizo en Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el escenario que tú verías? Bueno, la situación de las finanzas públicas del país dependen de muchos factores, no solamente de la tasa impositiva, ¿no? Dependen de temas como el precio del petróleo, dependen de la propia actividad económica, la inversión extranjera directa, la inversión doméstica. Hay muchos factores que de alguna u otra forma influyen en el panorama económico del país. Y también influyen, hay que entenderlo también, escenarios externos y factores geopolíticos que antes en México no se visualizaban, como la renegociación del Tratado de Libre Comercio, como los conflictos comerciales que están habiendo con la imposición de aranceles entre Estados Unidos y varios países del mundo. Y este es un tema en el que México se encontraba solo al principio del año y ahora pues encuentra más aliados al Estados Unidos estar enfrentando más y poniendo en contra a más países en la parte comercial. En la parte comercial. Entonces, todo esto afecta a la dinámica económica del país. Y sin duda, tenemos que entender que en las finanzas públicas hay muy poco margen de maniobra, esa es una realidad, pero que en México debiéramos de estar viendo y transitando hacia esquemas no solamente más modernos, sino que permitan generar una mayor dinámica. Hace algunos días el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado hizo un ejercicio tomando en consideración el presupuesto de egresos que se tiene para los precriterios del 2019, que es un poco más de 5.5 billones de pesos. Y en función de este ejercicio que hizo la Secretaría de Hacienda y que ya entregó al Congreso, pues el CESP encuentra que solo hay un margen de maniobra del 5% porque ya todo lo demás está ya comprometido, ¿verdad? Por las grandes necesidades que hay en materia social, en materia de deuda, en materia de pensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que
pues un 5% es muy poquito y a lo mejor ya ni existe, Fernando, porque esto se hizo antes de que hubiera la depreciación de nuestra moneda y que subieran las tasas de interés, que también le meten más presión al presupuesto. Entonces, me parece que esto hace ineludible una reforma fiscal. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, lo que también tenemos que entender es que necesitamos generar mejores condiciones en nuestro país, ¿no? Y en eso juega un papel muy importante las reformas estructurales. Por ejemplo, el caso de la reforma energética. Esas reformas han permitido atraer inversiones, como la reforma no solo la energética, sino la reforma de telecomunicaciones también, en donde hay nuevos actores que vienen a nuestro país con nuevas inversiones y que van a generar utilidades y por ende van a pagar impuestos. Exacto. Y van a generar consumo. Y entonces necesitamos incentivar que estas reformas estructurales sean implementadas de manera rápida, transparente y que sean reformas que permitan que la economía y la actividad económica en nuestro país sea mayor. En la medida que la economía sea mayor y la actividad sea mayor en nuestro país, en esa medida tendremos mayor recaudación, tanto en la parte de impuestos al consumo como en la parte de impuestos sobre la renta, y entonces podremos distribuir mejor los ingresos de la Federación. ¿Qué otro elemento se necesitaría en esta propuesta fiscal que ustedes elaboraron? Ya dijimos del IVA, ya dijimos de la reducción del impuesto sobre la renta. ¿Hay algún elemento que podría sumarse a las propuestas que hizo el IMEF en materia fiscal, Fernando? Sí, desde luego. Necesitamos trabajar mucho en transparentar el uso del gasto público. Necesitamos generar mecanismos que le den una mayor confiabilidad a los ciudadanos del uso y el destino que tienen los recursos. Y también necesitamos ser mucho más eficientes en el manejo de esos recursos. Nosotros en el IMEF encontramos que hay oportunidades para consolidar oficinas gubernamentales, no solo a nivel federal, sino a nivel estatal y a nivel municipal. Y también notamos que hay mucha carga burocrática en nuestro gobierno. Entonces, esto nos viene a hacer la reflexión de qué es lo que se puede hacer en materia del gasto, ya no hablemos del ingreso, del gasto, para hacer más eficiente y menor el gasto. Claro, porque al final de cuentas de nada sirve que ingreses más dinero si al final de cuentas lo dilapidas, ¿verdad? O sea que tiene que hacerse, digamos, un doble esfuerzo, atraer mayores recursos y por el otro lado ser eficaz en el ejercicio de los mismos, ¿verdad? Desde luego. Bueno, muy bien. Pues, Fernando, muchas gracias. Te agradezco mucho la oportunidad que nos has dado esta noche de platicar contigo. Muchas gracias, ¿eh? Encantado. Y él es Fernando López Macari, él es el presidente nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Muchas gracias, el IMEF. Gracias, Fernando. Buenas noches. Gracias. Hasta ahora el crecimiento de la economía mexicana, con un promedio del 2% anual, es absolutamente insuficiente. Una variable que podría ser fundamental para lograr una mayor inercia es la fiscal. Habrá que ver lo que se decide para el próximo sexenio. Lo que es un hecho es que los márgenes presupuestales del gobierno federal son sumamente estrechos. Lo invito a la próxima semana aquí y a la misma hora con más nombres. Hasta la próxima.